Hola nuevamente a todos y a todas, bienvenidas. Para mí es un gusto poder abrir esta segunda versión de Casa Abierta, una, un espacio que me parece hermoso desde lo que genera luz en órdenes del amor y es la posibilidad de poder compartir con muchas personas y con quienes compartimos también la formación, cómo vemos nosotros algunos temas y cómo nosotros podemos entender desde nuestra experiencia algunos temas específicos llevados a lo que tiene que ver con el espacio o con el entorno sistémico. Yo elegí un tema para el día de hoy referente a la adopción. Eh, Me parece que es un tema que hoy en día se ha convertido no por que sea normal o anormal la adopción o que sea difícil, sino lo que está sucediendo con quienes han sido adoptados y hoy son adultos. Eso ha generado, a mí especialmente ha generado una curiosidad de investigar un poco más sobre el tema y saber mmm, cuáles serían esas, diríamos entre comillas, esas consecuencias o esos resultados a futuro cuando se genera una adopción. Las adopciones no se conocen sus resultados solo hasta cuando quien es adoptado crece y cuando sus padres se dan cuenta de lo que este niño realmente traía. Hoy lo hago porque dentro de mi proceso eh, como constelador he tenido la posibilidad de tener contacto con varios temas de adopción y he tenido que investigar y quiero que hoy vamos a entender un poco más sobre el tema de la adopción. Aunque no es un tema, digamos que diría yo como tan que captura tantas personas, porque finalmente pareciera como si solo le interesa a quien lo está viviendo, pero realmente es un tema que va mucho más allá de estos participantes o de estos actores de la adopción, que es tanto quienes dan en adopción como quienes reciben y el adoptado. Las constelaciones familiares tienen algo maravilloso y es que son una plataforma de investigación, como lo hace Bert Hellinger. Cada tema, cada vez que se suscita un tema o cada vez que aparece un tema, Bert Hellinger lo investiga dentro de la misma plataforma. Gran parte de su elaboración dentro de los resultados que cada vez va exponiendo en sus intervenciones frente a constelaciones y frente a cualquier tema, él hace un seguimiento en la plataforma, en la constelación, y lo constela y empieza a verificar los resultados y ve dinámicas que se van alineando en una misma posición y entonces desde ahí él ya puede definir que este tema tiene estos rasgos o estos perfiles. Pues la adopción no ha sido uno de los temas ajenos a Bert Hellinger, quizás ha sido uno de los temas que más ha trabajado y más ha constelado. Yo hoy les voy a hablar sobre la adopción y lo que tiene que ver con esta mirada sistémica, cómo se ve desde la mirada sistémica. Y me gusta hacer esta aclaración. Cada vez que estoy exponiendo una conferencia o cada vez que estoy exponiendo en un taller o en donde me inviten, siempre digo lo mismo. Es una mirada sistémica, es como la invitación a que podamos hoy ver este tema desde otro aspecto. No significa que es así, pero si te funciona o te suena o te pica, pues algo tendrá que ver contigo, así que puedes tomarlo y aplicarlo. Entrando en el tema un poco, hablemos de la adopción finalmente tiene que ver con la vida de hijos, con la vida de padres, con la vida de familia. En esencia, una adopción es cuando los padres biológicos, por X o Y razón, eh, salen del hijo o lo dan en adopción o es dado en adopción porque dejan de existir, se mueren los padres
o los padres lo hacen de manera voluntaria y dan ese hijo en adopción, o porque se presenta alguna situación difícil con los padres, llámese una enfermedad grave o una dificultad grave. En ese momento es cuando se inicia el proceso de dar este niño en adopción. Y hay agencias o hay instituciones en los países que se encargan de colocar estos niños a las parejas que están en esa intención de ser padres adoptivos o padres adoptantes, quienes, bueno, creo que viven un espacio de, como de, les hacen pruebas y seguimientos para entender quiénes están listos y quiénes sí pueden adoptar. Esto diríamos que es en esencia, esto es lo que sucede en este momento, como es una adopción. Pero vamos a mirarlo desde lo sistémico, qué sucede dentro de una adopción y qué está detrás de los ojos de cada uno de nosotros que no tenemos en cuenta a la hora de adoptar. Una adopción puede ser nefasta, puede ser lo más complejo y lo más difícil que puede suceder es una adopción. Pero también puede ser algo grandioso, pero para que sea de esa manera hay que tener muchas cosas en cuenta antes de tomar la decisión de adoptar. Lo primero que puedo decir frente a la decisión de adoptar es que no es suficiente tener una razón para adoptar, como decir alguno de los padres es estéril o decir la edad ya no nos da para tener hijos o decir, por ejemplo, ¿qué te digo? No sé, creen que ya es suficiente tener hijos y necesitan tener un hijo más pero adoptado para apoyar la causa del mundo porque hay muchos niños. Eso no es suficiente. Esa intención no es suficiente. Esa intención genera la acción de la adopción, pero no es en sí suficiente para que sea una adopción exitosa. Cuando yo hablo de una adopción exitosa, no estoy hablando de que entregaron el hijo a los padres adoptivos, estoy hablando del futuro. Estoy hablando de cuando los hijos crecen y crecen de manera sana o se conocen de manera sana dentro de ese hogar que fue quien adoptó. Dentro de mi experiencia con los casos de adopción, he encontrado historias muy difíciles donde aquellos hijos que fueron adoptados se levantan contra sus padres adoptivos, se terminan convirtiendo en un desastre, en un drama para los padres adoptivos, cosa que algunos padres nombran como desagradecimiento, lo nombran como un error, como un problema, como una dificultad, y muchos hijos adoptivos o adoptados terminan siendo lanzados a la calle por la dificultad en la que ponen a una familia, que finalmente terminan diciendo pues no tenemos por qué aguantar esas cosas si finalmente ni siquiera es de la familia, por lo menos de manera consanguínea. Entonces, ya entendiendo esto, vamos a hablar de cuáles serían los temas importantes que deberían tenerse en cuenta a la hora de pensar en una adopción. Partamos de que estamos hablando de la vida, y la vida significa que nosotros recibimos la vida de dos seres vivos humanos que son hombre y mujer, papá, mamá. Eso es algo que se genera un vínculo desde el momento mismo de la creación o de la procreación, y ese vínculo hace que nosotros nos unamos eternamente con nuestros padres. Y cuando hablo eternamente, sin conocer nada diferente a lo que conocemos todos, hablamos de lo que nos corresponde, o hablo de lo que nos corresponde como vida, como proceso de vida. Ese vínculo no se rompe, jamás se rompe. No se puede, aunque se puede renunciar, pero energéticamente o genéticamente seguimos vinculados a nuestros padres para siempre. Entendiendo eso, podemos ver que un hijo, independientemente de que esté con sus padres biológicos o sus padres adoptivos, siempre va a tener el vínculo de sus padres biológicos. Siempre. Cuando los hijos son separados por X razón de los padres biológicos, aún los hijos no saben lo que está sucediendo, pero hay una información genética que reconoce
que eso está pasando, que se está alejando de su fuente de vida. Los hijos vivimos del amor de los padres. Cuando una pareja está constantemente unida en el amor, después de tener hijos, el hijo crece, se nutre de ese amor, que es un amor que nutre emocionalmente, nutre energéticamente, nos nutre como hijos. Al estar alejados de nuestros padres, los padres adoptivos no logran nutrir esa fuerza que genera vida en nosotros. No lo logran. Los padres adoptivos protegen, cuidan, resguardan, apoyan, pero nunca van a poder nutrir de una manera sana lo que tiene que ver con la vida misma que recibimos de la fuente que son nuestros padres. Entonces diríamos, ¿y entonces qué hace un niño adoptado si está excluido de sus padres o está sacado del lado de sus padres o sus mismos padres eligieron que fuera de esa manera, sus padres biológicos? Entonces un niño está destinado a vivir desnutrido energéticamente porque no está cerca de sus padres. Pues aquí diríamos que es un primer paso a tomar en cuenta en el día de hoy de la manera como yo lo entiendo y como yo lo organizo desde la investigación que tanto Bergeling ha hecho como lo que yo hago dentro de lo que encuentro de información y mi experiencia. Y es que los hijos pueden seguir siendo nutridos por los padres de manera sana, sus padres biológicos, si este hijo reconoce o comienza a reconocer desde pequeño a esos padres biológicos, como sea, como haya sido, si los toma en su corazón, ¿sí? Y puede entender siempre que viene desde una esencia que son sus padres biológicos. Pero para que se dé ese primer paso en el hijo, quienes deben dar ese paso antes deben ser los padres adoptivos o los padres adoptantes. Los padres se les sugiere, para que sea sana la relación y el vínculo de los hijos con sus padres biológicos, es que los padres tomen a esos padres adoptivos, o perdón, a esos padres biológicos, los tomen en su corazón y los reconozcan como los padres del hijo que ellos están adoptando. Esto tiene unas condiciones que generalmente hay que tener muy en cuenta a la hora de adoptar. Y es que el hijo que crece dentro de los padres adoptivos necesariamente no tiene por qué llamar a los padres adoptivos padres. Y diría nosotros, pues entonces, ¿cuál es el sentido de la adopción? El sentido de la adopción en esencia es tomar a un ser humano y brindarle protección, apoyo, afecto, cariño. Esa es la esencia de la adopción. No tienen entonces por qué los hijos llamarle papá o mamá a los padres adoptivos. Ahora, hay una variante en esto. Si por decir de alguna manera, lo normal es decir papá, mamá, pues el niño puede crecer diciéndole a los padres adoptivos padre, madre, ¿sí? De una manera muy distinta. Pero como les digo, necesariamente no tiene por qué ser de esa forma. Entonces, estos padres, cuando inician a tomar a los padres biológicos, los padres adoptivos, reconocen que ellos no son los padres. No son, digamos que, un reemplazo de los padres adoptivos. No existe el reemplazo en padres adoptivos. No existe el reemplazo en ninguna posición dentro del sistema familiar. El que es papá, el que es mamá, quien es hijo, mayor, el medio, la mitad o el último. Esas posiciones no se pueden cambiar. Entonces, si no se pueden cambiar dentro del sistema, mucho menos puede una persona tomar el lugar de otra persona en otro sistema. Entonces, entendiéndolo de esta manera, los padres cuando se dan cuenta que no están adoptando un hijo, o sea, que ese niño o esa niña que están tomando los padres adoptivos no es un hijo de ellos y no tienen por qué llamarlo hijo, porque no va a ser su hijo nunca, jamás va a ser su hijo, tendrá la figura de hijo adoptivo, como decir, un niño tomado, pero no un hijo.
lo que significa un hijo. Ahora se le puede llamar hijo de corazón, hijo de amor, hijo de otra especie, por decirlo de manera, de otra forma, pero finalmente lo que es hijo natural nunca lo va a hacer. Y eso sería muy interesante tenerlo claro a la hora de adoptar. Ahora bien, ese agradecimiento de los padres adoptantes a los padres biológicos parte del principio de que si tienen la fortuna o la posibilidad de tener a un niño entre sus brazos que va a ser parte de su familia como un integrante de amor, eh, agradecer principalmente porque estos padres que dieron en adopción o que por alguna circunstancia salieron del niño o se les quitó el niño, mmm, eligieron no abortar a su hijo, sino eligieron tomarlo, eligieron tenerlo. Y de por sí eso ya es una gran responsabilidad. De por sí eso ya es un acto maravilloso de vida. Ese acto de vida, si los padres adoptivos lo reconocen en los padres biológicos, le están dando la posibilidad al niño que viene de que los tome a los padres adoptivos o quienes adoptan con respeto porque están respetando lo más grande que es para el niño, que son sus padres o sus padres biológicos. Yo voy a seguir diciendo términos como padres e hijos, padres adoptantes o padres adoptivos, porque es la manera como lo entendemos, pero finalmente solo es una representación, pero no son padres de por sí. ¿Qué quiere decir esto que estoy diciendo? Cuando hablamos de padres adoptivos, deberíamos no llamar padres adoptivos, sino deberíamos llamarlos padres representantes. O sea, que están representando una figura, pero no son la figura. Yo soy un padre representante y represento al padre de este niño para hacer la parte de cuidarlo, protegerlo, de acompañarlo. Eso es un padre representativo, un padre que representa, mas no es el padre. Si algunos de ustedes han tenido la posibilidad de estar en un taller de constelaciones familiares presencial, grupal, se trabaja por representaciones y entonces a veces se necesita que el hijo hable con el padre, pero el padre necesariamente no está en la sala, entonces alguien va a representar a ese padre para trabajar en ese vínculo lo que sea necesario. Es algo así. Entonces vamos entendiendo que estos padres representativos o estos padres que representan o padres adoptivos, estos padres cuando agradecen a esos padres biológicos por haber dado vida a este ser, empiezan a honrar la vida, pero desde la jerarquía, desde lo que es la esencia, desde donde nace, desde donde nació la vida como tal. Se les agradece por ese ser maravilloso que ha traído al mundo y que ahora se les da en cuidado como representantes. Si yo entiendo eso como padre adoptivo, le doy un lugar a los padres, el lugar que les corresponde. A veces se cae en un error, de pronto, y no sé, todo esto es de manera inconsciente, que los padres que adoptan eh, intentan hacerlo mejor que los padres biológicos. De por sí ya creen que son mejores, porque no abandonaron o porque no lanzaron a la calle a un niño inofensivo. Ese creerse mejor que los padres, y en muchas ocasiones cuando los hijos saben que son adoptados, cuando hacen algo que no les gusta a los padres, pueden caer en el error de decirle al hijo, por lo menos somos mejores que tus padres que te lanzaron a la calle. Y eso es cruel, eso es duro, eso es fuerte, pero sucede, y diría, ¿es imposible que suceda? Sí pasa, pasa y es más común de lo que nos imaginamos. Entonces, si el padre se ha preparado, este padre que representa, se ha preparado para poder adoptar, pues va a reconocer a sus padres biológicos y no va a creer que es mejor que esos padres biológicos, simplemente está haciendo una función de padre representante y lo hace con amor porque quiere proteger, porque quiere cuidar, porque quiere apoyar. Entonces este niño, cuando los padres adoptivos o padres adoptantes reciben a este niño, algo que hay que tener en cuenta es que el niño de por sí ya viene con una rabia contenida, porque el niño siente que hay un abandono, que hay un desprecio, que hay una exclusión.
Entonces el niño ya viene conteniendo una rabia, o primero se generará como un dolor, pero ese dolor fácilmente puede convertirse en una rabia. Y esa rabia obviamente la va a transferir a los padres que adoptan. Primero porque el niño va a tratar de buscar a ese papá y a esa mamá que se les perdió y los va a buscar dentro de ellos, pero va a darse cuenta que no lo son. Entonces va a desquitar esa rabia contra esos padres que adoptan, porque el niño lo atrae, aunque el niño se vea es un bebé y nosotros creamos que ese bebé no siente, no percibe. El niño ya trae una formación biológica, esa información en su ADN, en sus células están divididas, las células están divididas en dos partes. La mitad es femenino, la mitad es masculino, la mitad es mamá y la mitad es papá, en todo el cuerpo. Entonces esa información genética va a llamar de alguna manera a sus padres, pero si ve la figura de los que está tomando y sabe que no es la fuente de vida para él, que no lo nutre, va a estar muy bravo y se va a poner mucho más bravo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de adoptar. Hay que tener en cuenta otro factor, y es que cuando se adopta un niño, no se está adoptando a un niño simplemente, se está adoptando un sistema familiar, se está adoptando a una familia, una historia que trae ese niño. La, la adopción no desvincula al niño de su sistema familiar y de su historia familiar. Y entonces si entendemos de constelaciones y digamos que una de las bases de las constelaciones es buscar excluidos para tomarlos en el alma nuevamente, reconocer y tomar, si este niño dentro de ese sistema familiar genético viene marcado con varias exclusiones, el niño necesariamente puede recibir muy buena educación, pero necesariamente no va a actuar como los padres adoptivos quisieran, porque él está siendo leal a algo que trae en su genética, en su historia molecular. Entonces ahí es donde muchos padres empiezan a confundirse, padres adoptivos empiezan a confundirse y no saben si les dieron lo mejor. A veces los temas que más he conocido, y esto es por experiencia propia, de los casos que más he conocido, Colombia, que es mi país, desde donde yo hoy les estoy hablando, eh, es uno de los países como más atractivos, por decirlo de alguna manera, de los países europeos para adoptar. Pero he conocido historias, y no quiere decir que son todas, eso ya depende del sistema que trae el niño o la niña, eh, terminan convirtiéndose en jóvenes agresivos, jóvenes violentos, jóvenes con serios problemas de drogadicción, y los padres se les termina convirtiendo en una pésima decisión, un pésimo problema, pero precisamente porque no se investigó cómo era ese sistema familiar. Ahora bien, cuando ese niño viene con esa rabia y trae esa carga sistémica, entonces diríamos, ¿qué hacen los padres adoptivos entonces con esto? Primero es importante conocer la historia del niño que se va a adoptar y conocer la historia de su familia, ¿sí? Para entender que hay una carga sistémica a la cual nosotros estamos tomando y finalmente habrá que apreciar y honrar. Pero también hay otras cosas. Ese dolor y esa rabia no es hacia los padres adoptivos, sino hacia sus padres, pero lo van a transferir hacia los padres adoptivos. Más si los padres adoptivos intentan pararse en la posición de los papás de este niño en función de creerse más que ellos o en obligar a que estos niños tienen que ser como los padres dicen que tienen que ser. Si se van dando cuenta, no es algo muy sencillo, sino que es bien complejo, pero se puede hacer de una manera adecuada, pero hay que tener muchos factores en cuenta. Entonces, cuando los padres no se colocan en esa posición, reconocen que el niño viene con esa rabia, reconocen que tiene un sistema al que el niño pertenece, pues este niño lo que va a hacer es que va a darse cuenta que su rabia no es contra sus padres adoptivos, sino su rabia es contra sus padres biológicos, quienes fueron, en el fondo, siente como es un abandono. Ahora, cuando yo les explicaba frente a la vida, que la tomamos desde los padres, hablamos de que los padres tienen un código, y yo lo comparo como los coches, como los carros, los vehículos. Cada uno tiene una alarma.
y tiene un chip, un control remoto que es el que acciona y lo enciende o abre las puertas del carro. No abre ningún otro carro. Entonces es como si los padres traen un chip, un código que es único para ese hijo. Entonces cuando nosotros abrimos esa puerta, si somos padres que adoptan, pues si abrimos esa puerta va a hacer, esa puerta se va a mantener abierta, pues los hijos se van a poder nutrir y esa rabia por los padres biológicos seguramente se va a poder sanar con el tiempo. Seguramente se va a poder sanar si siempre se van a estar alimentando. Es importante que el niño siempre entienda que hay esos padres y que estos padres adoptivos reconocen a esos padres biológicos. ¿Mm? Ahora hay una carga adicional que aparte de eso y dirán, bueno, esto se está complicando. Les digo, todo esto se ve complicado, pero si yo lo entiendo hoy y puedo asesorar o estoy pensando en adoptar, puedo tenerlos en cuenta y puedo crear una forma de cómo hacerlo bien, porque se puede hacer. Bert Hellinger discutía hace mucho tiempo, o no mucho, decía cuando se le preguntaba sobre adopción y él decía, no lo hagan, es lo peor que pueden hacer, es el problema más grande en el que ustedes se pueden meter. Pero hoy en día él ha investigado más y ha encontrado que hay formas de poderlo hacer y esto es una forma que les estoy diciendo cómo se podría hacer. Ahora bien, entendiendo que la vida solo es tomada de los padres y que si los padres adoptivos reconocen esta vida, también hay que entender que los niños vienen con un dolor, pero principalmente vienen con una frustración. Hay una frustración interna. Los niños vienen frustrados de por sí porque finalmente la herida del abandono es fuerte, es dolorosa y eso genera una frustración. Entonces, si lo entendemos de esa manera, podemos reconocer que el niño ya trae eso y que vamos a apoyarle a que él se dé su espacio y su tiempo para sanar esto que está viviendo. Ahora, si se le enseña al niño, y los padres adoptivos también lo hacen, ¿cómo se puede, digamos que bajar esa frustración y ese dolor? Haciendo algo grande con esto. ¿Cómo así? Generando algo en honor a esos padres biológicos, haciéndolo en honor a ellos, honrándolos y haciendo algo grande a nombre de ellos, no solo criando al niño, sino haciendo algo en honor y en agradecimiento a la vida que ellos generaron. Y el niño también se le puede empezar a inducir o a enseñarle de que la vida fue dada y que debe ser agradecida, honrada y se debe hacer algo grande con eso que ellos han recibido. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros vamos encadenando que hay maneras de cómo poderlo hacer, pero esto hay que tenerlo en cuenta antes de adoptar según la visión o según la mirada sistémica. Ahora, hay que entender también que cuando estos padres no decidieron abortar, también tuvieron un esfuerzo. Tener esta mamá o estos padres tuvieron un gran esfuerzo para tener ese niño y generaron un gran esfuerzo para elegir qué iban a hacer con él. Ese esfuerzo es el que debe ser reconocido, no solamente el acto de vida, sino también el esfuerzo. Si se reconoce también ese esfuerzo, pues créanme que esto va a tomar una fuerza y una energía mucho más grande. Ahora, este tema que sigue acá, yo diría que es como el tema más complejo en la adopción. Diría que es un poco fuerte, pero algo que tiene Bert Hellinger es que no se anda con rodeos, sino que habla las cosas directamente y realmente es importante hacerlo así, sin tantas flores. ¿De dónde nace la adopción? Diríamos que la primera parte de la adopción es aquellos que eligen adoptar, pero ¿por qué hay padres que padres que deciden dar en adopción, pero porque hay padres que eligen adoptar? ¿Qué los mueve a adoptar? Y aquí es donde la esencia de la adopción, que en sí es un acto de amor, se confunde. ¿Por qué se confunde? Porque muchos padres adoptan porque quieren unir a la pareja. Esto quiere decir que resulta que uno de los padres tiene un problema de esterilidad y no puede tener a los padres.
no pueden tener un hijo. Y entonces, ¿qué necesitan? Les dicen, un hijo une la pareja y pueden tomar la decisión de unir la pareja con ese hijo que viene a acompañarlos como hijo. No sé si me van entendiendo ahí, es un poco complejo, es un poco extraño, pero es así. Para que funcione una adopción tenemos que mirar, eh, entender que ese hijo trae una carga sistémica y también mirar cuál es la intención de los padres que adoptan. Si la intención de los padres que adoptan es que ese niño venga a unir la pareja, el niño va a tomar esto como un rapto, no lo va a tomar como una adopción, sino como que lo raptaron para un beneficio de pareja. Puede sonar difícil, puede sonar extraño, puede sonar raro, pero es real. Nosotros actuamos con nuestro consciente, pero gran parte de nuestro inconsciente está detrás de nuestros actos. Entonces, ahí se puede levantar el niño en rabia porque es un peso que está recibiendo que en el fondo no le correspondería. Entonces, hay una parte donde habla Bert Hellinger y que lo he investigado me parece bastante valioso, y es que en el fondo adoptar es como retar al destino, ¿sí? Como que los padres, el destino les ha mostrado que no van a tener hijos, tal vez están para otras cosas, pero ellos entienden que lo necesario es que tiene que haber un hijo. Y si lo hacen desde ahí, entonces de alguna manera es estar retando al destino. Decir, el destino nos ha dicho que no vamos a tener hijos, pero yo sí elijo que sí los voy a tener. Y entonces pueden adoptar y en ese caso es donde nosotros podemos estar entrando en un espacio de dolor con los hijos. ¿Mm? Entonces, en esta parte lo podemos ir encadenando en que hay dos factores importantes y los voy a repetir de aquí en adelante para que los vayamos entendiendo. Uno es la carga sistémica y otro es la intención de los padres que vienen, de los padres adoptivos por los cuales atraerían ese niño a ellos. Entonces, uh, en ese rebelarse contra el destino, eh, hacen algo que es bien importante de entender en este momento. Y es que si miramos uno de los órdenes que son el orden de la jerarquía y también el orden del dar y tomar, nos vamos a dar cuenta que los padres son los más grandes, los padres dan vida y los hijos reciben esa vida. Cuando un niño adoptivo viene, que finalmente va a recibir no solo de sus padres biológicos, sino de estos padres que representan, vienen a dar esa fuerza al hijo, el hijo termina siendo el que viene a dar, ¿sí? Viene a dar eso que ellos no logran conseguir y entonces ese niño viene a entregarles algo que la pareja está buscando. Y entonces diríamos que en el fondo, si lo hablamos en jerarquía, de que el primero es más grande, el que llega primero es más grande que el que llega después, estaríamos invirtiendo un orden. Y entonces el más pequeño termina dando y los más grandes terminan recibiendo. Cosa que no se recibe, porque esa alteración del orden finalmente lo que hace es invertir una posición natural, pero necesariamente no es sana. O sea, no logra un objetivo de dar y recibir. Aparentemente se gira para dar, pero ese girarse para dar no da. Sí detiene, pero no da. Entonces, aquí hay una alteración en un orden que diríamos nosotros cambiaría todo el concepto. Y el hijo se va a levantar con rabia porque va a sentir que nunca pudo ocupar un lugar de pequeño, sino que siempre, y va a sentir que los padres adoptivos le deben más de lo que ellos le deberían al hijo por haberlo apoyado, o no al hijo, sino al hijo adoptado por haberlo apoyado. Entonces, cuando se vuelven adolescentes, generalmente los llevan a la quiebra o los llevan a vivir dificultades porque les está cobrando. Yo vine a arreglarles a ustedes un problema, no pude ocupar mi lugar porque ustedes me lo quitaron y yo fue a hacer un trabajo, pues ahora ustedes paguen. Y es una forma de pagar. Y uno diría que es extraño hablarlo de esa manera, pero sí es una forma de pagar. Ahora bien, entendiéndolo de esa manera,
pues vamos encajando en que nos damos cuenta que la adopción es un tema que debe ser tomado en cuenta de una manera más amplia, no desde una manera tan, digamos, tan sencilla, por decirlo, pero no es tan sencillo, es mucho más complejo. Entonces, ya que vamos entendiendo esto y vamos entendiendo estos dos espacios, podemos empezar a reflexionar sobre cómo sería una manera sana de tomar o de generar una adopción, ¿sí? Entonces, si el padre adoptivo se da cuenta que es un padre que está como representante y toma a esos padres biológicos con amor, y reconoce ese esfuerzo que se logró y más y sobre todo lo enseña a su hijo, se logra un alivio del alma que no va a requerir ninguna representación dramática o dolorosa, sino que se alivia un poco el alma. Ahora, esa rabia que el niño tiene por ese abandono va a bajar esa rabia porque va a entender que estos padres adoptivos están haciendo una representación y una extensión de los padres en amor, ¿sí? Que lo hacen porque no es para que venga a arreglar o a reparar algo dentro de lo que tiene que ver con la familia, sino que viene a darles una oportunidad de poder dar, que estos padres adoptivos quieren dar, desean dar, y ese dar es para este niño o esta niña, sin ninguna condición, sin ninguna especificación, sino simplemente el maravilloso acto de dar, sin ninguna condición o ninguna pretensión. Entonces el niño puede renunciar a sus padres biológicos, renuncia a los padres biológicos, mas no al vínculo. El vínculo se establecerá para siempre, pero puede renunciar en amor a estos padres biológicos, honrándolos y tomándolos en su corazón, y elige tomar a estos nuevos padres. Padres que representan a papá y mamá. Puede tomarlos, puede llamarlos como papá, puedes llamarlo como mamá, puedes llamarlo como quieran, pero que sea una acción que va interiorizada dentro del niño en verdadero afecto y agradecimiento por eso. También conozco esos casos, también conozco esos casos donde estos padres fueron muy claros desde el comienzo y donde estos padres siempre le dijeron y le mostraron a este niño o a esta niña de que habían alguien o existía otros más grandes que eran sus propios padres. Y les enseñaron a ser bondadosos, humildes y agradecidos con ese padre. Bien, entonces entendiendo eso, diríamos que para ir cerrando un poquito el tema, porque es un tema bastante extenso, pero les digo que esto es algo muy general, porque cada caso tiene algo particular. Tendríamos que mirar cuando se va a generar una adopción, mirar a los padres que van a adoptar, cuál es la necesidad de esa adopción y qué es lo que se quiere cubrir para que podamos sanearlo desde ahí, y también de alguna manera mirar a la familia que va a dar en adopción, las razones de la adopción y qué hay que tener en cuenta dentro de ese sistema familiar. Ahora, si los padres se consideran solamente como representantes, todo va a cambiar. Va a bajar esa rabia, va a bajar ese dolor, va a bajar esa sensación de abandono y los resentimientos comenzarán a desaparecer, ¿sí? Tanto para los padres biológicos como para los padres adoptivos. ¿Por qué resentimiento? ¿En qué momento se puede generar resentimiento? Primero, cuando el hijo se da cuenta que viene a cumplirle un trabajo a los padres adoptivos. Y segundo, puede haber un resentimiento en el cual el hijo dice, si los padres adoptivos no existieran, pues jamás nadie daría en adopción. Y eso es claro. Pero ¿cómo podemos verlo desde una manera que pueda ser favorable tanto para el niño como para los padres que adoptan? Desde la posición de que el padre que está adoptando no es el padre y la madre, sino son una representación y que están en servicio para dar. Que si los padres biológicos no tuvieron la posibilidad de dar, hay alguien más que lo puede hacer. ¿Mm? Y hay un tema que se habla que dice, si algún día los hijos podrían volver a sus padres biológicos, diríamos, y dice Bergeninger, que en parte
hay que permitirlo, pero que necesariamente no tiene que ser así, no tiene que regresar al padre biológico, pero sí puede estar yendo y viniendo entre padre y biológico. Algo que quiero aclarar frente a la adopción y es que cuando se va a tomar en cuenta la decisión de adopción, se debe tener en cuenta que la primera opción de adopción siempre va a tener que ser la misma familia. Es decir, que si van a dar adopción a un niño, los abuelos del niño serían los primeros en el orden de adopción. Después van los tíos y demás red familiar. Es lo primero que hay que ver. Antes de ya elegir que son unos padres diferentes de diferentes sistemas quienes van a adoptar. Eso hay que tenerlo en cuenta antes de tomar esa decisión de adoptar. Entonces, si nosotros vemos esto, ahora hay muchas cosas más, pero quise como resumir para esta charla lo más, quizá para mí, lo más importante a tener en cuenta. Si lo tenemos muy presente, seguramente vamos a lograr muchas adopciones muy sanas, pero también vamos a dar la oportunidad a muchos niños adoptados que crezcan de una manera mucho más sana. Acogiendo a estos niños, se compensa, ¿sí?, a esos padres dándoles todo el amor y lo mejor que se tiene como padres adoptivos. Es la manera como se puede compensarlos a ellos. Digamos que la adopción es algo que es una decisión bien importante que se puede tomar, pero hay cosas también muy importantes que hay que tomar en cuenta antes de tomar la decisión. Y les digo, hay mucho sobre esto. Alguien me preguntaba alguna vez que si un padre que adopta puede ser, ese hijo adoptado puede ser causal de divorcio entre una pareja. Sí, puede ser causal de divorcio, porque si los dos no están de acuerdo, pues viene a reemplazar algo y seguramente eso que viene a reemplazar a veces es a la otra de la otra pareja. Como les digo, es infinito, diría, las condiciones o las características del tema de la adopción. Pero quise como hablarles un poco de este tema, aprovechar esta casa abierta que me parece una idea fantástica donde podemos nosotros también hacer un aporte a muchas personas en distintos temas. Y aparte de eso, pues también nosotros podemos crecer siendo, mostrando todo esto que nosotros podemos trabajar y podemos apoyarles a cada uno de ustedes en sus espacios o en su trascender diario y con todas esas circunstancias que se nos presentan a diario. Bien, para ir terminando, aquí hay alguna pregunta que voy a leerla. Les digo, si tengo las herramientas y puedo contestarla, que esto brinde para todos algo que nos apoye, lo voy a hacer. Si merece una opinión personal, pues no lo haría porque finalmente podemos tal vez errar en algo y no quisiera que eso sucediera en este espacio. Pero pues también si hay algo que quiero opinar, les digo, mira, yo opinaría tal cosa. Entonces voy acá a subir un poco, porque creo que antes de esto hay una pregunta, y dice Ana, hola, una pregunta, ¿qué problema tengo al no conocer a mis padres biológicos? ¿Siempre existe la necesidad de saber nuestro origen? No siempre. No hay necesidad de saber el origen, pero sí es necesario, según la manera como lo vemos desde lo sistémico, de reconocer el origen. ¿Sí? Reconocer el origen es aceptar, honrar y tomar que hay unos padres biológicos que dieron su vida, que tuvieron su esfuerzo para que nosotros, si somos hijos adoptados, estemos vivos y hayamos podido existir y tengamos la fortuna de estar con otros padres que son representativos. Si ya hay un llamado muy alto y el niño desea hacer esta investigación, pues sería interesante hacerlo. Ahora, frente a este tema también hay algo que se habla de que sí sería importante que quienes adoptan por lo menos tengan la historia de esa familia o por lo menos tengan a la mano esa historia para cuando precisamente el niño tal vez la solicite. Cuando se habla, por ejemplo, y esto será un tema de otra oportunidad, que es el tema de lo que es la inseminación artificial o in vitro, hay algunas partes que cuando se busca un donante, en algunos países, creo que en Estados Unidos, si no estoy mal, disculpen si estoy errando en este dato, en Estados Unidos, el donante debe dejar sus datos y su ubicación para que cuando la persona tenga 18 años
pueda elegir si decide ir a buscar a su padre biológico. ¿Sí? En algunos países, estoy seguro que sí lo hay en algunos países, no en cuáles, pero estoy seguro que sí. Entonces la respuesta Ana, es esa, o sea, no necesariamente tiene que buscarlo, pero si siente esa sensación de buscarlo, hay que hacerlo. Y qué bueno que un padre que adopta o un padre representante tenga clara esa historia, para que cuando lo busquen tengan el derecho de hacerlo. No es que necesariamente lo hacen para volver a los padres biológicos, a veces es necesario solo agradecer, tomar, verlos, y a veces pueden alternar entre padres biológicos y padres representantes si es muy sano y el niño crece de una manera muy sana. Entonces eso no sé si aclara tu duda. Por acá que usted dice, Manuel, y en el caso de la fertilización in vitro es también retar al destino. Y es algo de lo que te estaba hablando hace un momento. Y eso yo sé que de pronto hizo un poco de ruido el concepto de retar al destino. Sí es retar al destino. Y a veces las consecuencias son muy nefastas. Como por ejemplo casos de hijos que se levantan muy rebeldes, muy furiosos, muy bravos, muy rencorosos tal vez hacia ellos, hacia sus padres, y la verdad que cobran muy fuerte. Entonces existe la posibilidad, se han constelado y el destino dice no es por ahí, pero a veces nosotros queremos alterarlo, aunque termina convirtiéndose en destino, porque también esa acción termina convirtiéndose en destino, pues va a tener unas consecuencias ese destino. No digo que sean todos los casos. Hay casos, como les digo, también depende mucho de la carga sistémica que trae el niño que es adoptado o el niño que es concebido bajo este modelo de la inseminación. La última que llevo por aquí, estoy buscando a mi padre biológico a raíz de que di a luz a mi hijo. Mi necesidad de conocer a mi padre aumentó. Y digamos que si no tienes muchas pruebas o muchas pistas de encontrar a tu padre, de por sí ya honrarlo y empezar un proceso bonito de tomar a papá y a mamá en tu corazón, hacer algo grande con la vida, dedicárselo a ellos, por ejemplo, hacer, no sé, un propósito que te empeñes, por ejemplo, ser mamá, de por sí ya es un gran propósito, también se lo puede dedicar a tus padres, y lo ideal no es solo saber dónde están, sino saber que siempre están en el corazón, porque es un vínculo que siempre permanece. Así que, Ana, eso tal vez tiene que ver más con esa sensación de tranquilidad y paz. No te digo que dejes la búsqueda, si quieres seguirlo haciendo lo puedes hacer, pero creo que lo mejor es de alguna manera reconocer que ellos siempre van a estar en nuestro corazón, siempre van a estar en cada célula de nuestro cuerpo, siempre van a estar, están en tu hijo, por ejemplo, papá y mamá están en tu hijo porque estas células se heredan, esta información se hereda, entonces es más bien como buscar nuestra propia tranquilidad más que otra cosa, y se puede hacer de esa manera. Ahora una constelación te puede ayudar mucho si no lo has hecho, constélalo. En una constelación vas a poder sanarlo, vas a poder tomarlo, vas a poder encontrar el camino de cómo hacerlo. Por eso tal vez lo estamos haciendo en este espacio Casa Abierta, que es a través de este espacio maravilloso de Órdenes del Amor, en donde estamos mostrando cómo podemos a través de una herramienta tan hermosa como las constelaciones familiares, precisamente eso que se ve tan difícil de solucionar de alguna forma dentro de una constelación, cuando entramos al alma, cuando levantamos esa constelación desde ese lugar vacío, desde ese amor profundo, esa intención maravillosa de sanar, de honrar y de colocar a quien en su lugar, se logra hacer. Esta es una herramienta, es un método maravilloso que sana, que ordena, que organiza, que lleva paz, que lleva tranquilidad. No siendo más y no viendo más preguntas, creo que todos los que están en la sala son sumamente profesionales en constelaciones porque entendieron absolutamente todo. Entonces, bueno, hay una última pregunta. Dice, Manuel, ¿consideras conveniente invitar a padres adoptivos que no tienen este conocimiento en el tema a constelar o es preferible primero un trabajo terapéutico? Yo lo que puedo decir es que la constelación es una herramienta que se puede elegir. Y lo interesante es que si las personas que van a adoptar tienen más conocimiento es porque les correspondía tener ese conocimiento, o sea, no hay que dudarlo. Si las personas están abiertas a verlo, yo diría que es para mí, y esto es una posición personal, creería yo que es un gran regalo, y si esos padres se forman y se preparan, ese niño que viene a ser
tomado con esos padres representantes, seguramente va a ser maravilloso. Aunque hay que estar constantemente revisando a ese niño en su crecimiento, mirando dónde están sus lealtades y ir apoyando para que el niño aprenda a tomar todas esas dinámicas familiares. Pero para mí, personalmente, es una gran herramienta. Eh, eh, es como el matrimonio y tal vez no tiene que ver con el tema, pero rápidamente lo hablo, es como el matrimonio, ¿saben? Yo a veces siempre en mis constelaciones veo como esas parejas a veces están comprometidísimas a atacar un sistema y al otro, a mirar cuál es mejor que el otro, y yo siempre he dicho, yo creería, de verdad desde mi corazón, que sería interesante que antes de hacer un curso prematrimonial deberían hacer un proceso constelar de las parejas y seguramente sanan sus sistemas familiares y van a entrar en la relación de pareja tan bien, no le van a poner toda esa carga al matrimonio o a la relación de pareja, porque ya van a crear es algo realmente más sano. Voy a contestar una última pregunta para darle paso a Luz, y dice, espero que te haya solucionado en algo, Ros. Por acá dice, hola, voy a entrando a la charla, entonces, la fecundación in vitro es retar al destino. ¿Qué consecuencia pueden tener esos hijos? Es que yo acabo de realizarme una y estoy tratando de que se sientan bienvenidos. Si ya está sucediendo, dice Luz que no hay prisa, ok, bueno, está bien, entonces sigamos contestando preguntas. Mira, Luz, acuérdate que esto es una posición personal y solo es basado dentro de una mirada sistémica. Si ya está sucediendo, si ya te está pasando, es como comenzar a honrar a este padre del hijo que está en ti y empezar a entregarle ese amor tuyo. No es, en sí lo que es no desvincular a los padres que tienen que ver con ese niño que está haciendo, que se está gestando, ¿sí? Puede que sea retar el destino, sí. Puede que sea retar el destino, pero sabes qué te digo, que si ya está sucediendo y es tu elección, pues habrá que empezar a trabajar en ese tomar al destino como tú lo has elegido también para ti. Bien, y empezar después constelando encontrarás, porque también puede haber una razón por las cuales tú elegiste hacerlo. Y eso sí sería interesante, puede haber una dinámica familiar. Dice, pero fueron con óvulos propios y esperma de mi esposo. Sí, está bien, perfecto. Y esa alteración del destino en el fondo habrá que mirar por qué se quiso alterar el destino y por qué el sistema quiso que fuera de esa manera. Hay mucho más ahí. Luz no es tan alterar el destino como lo mostré. Yo sé que sonó fuerte, pero realmente así lo dice Bergelinger. Y como les decía, él es contundente, él dice las cosas de frente, no de frente, sino como son, no le da tantas vueltas. Pero diría que habría que revisar por qué eligieron ustedes hacerlo de esa manera. Pues lo eligieron porque ustedes quieren tener un hijo, pero ¿qué hay detrás de eso? Y si lo encuentran, seguramente van a darle un orden a eso y este niño va a venir no como una alteración del destino, sino como una favorabilidad del destino. Les digo, todo es un caso particular, pero si tú lo estás preguntando y si tú estás en esta charla, en esta conferencia, es porque de alguna manera estás siendo consciente y eso ya es un paso. Tal vez esto se lleva a los espacios cuando las personas hacen esto, pero no son conscientes, porque necesitan reemplazar a un hijo que murió, porque necesitan reemplazar a un hijo que nunca llegó, necesitan hacer algo y nunca lo investigan o nunca trabajan en ellos y lo dejan ser y es posible que ese destino sea un poco dramático. Pero si tú lo estás investigando y tú lo estás buscando, te diría y me atrevería, si esto es una opinión personal, que creería yo que tú lo estás buscando porque así tenía que ser, ¿sí? Bien, dice acá Luz que creen que teniendo un hijo no pierden a su pareja, puede ser otra causa. Exactamente. Y Luz, y este es el tema que tal vez yo hablaba hace un momento frente a la pareja, cuando el hijo es adoptado porque la pareja necesita tener un hijo, pero a veces no funciona, no a veces, diría que casi siempre, precisamente cuando la esposa cree que va a perder al esposo o el que no puede tener hijos cree que dándole un hijo de alguna manera a la pareja va a recuperar a su pareja. No, eso no va a suceder. El hijo no puede, ese niño no puede venir a hacer ese trabajo. Dice que bien, que hermoso, estoy feliz que vengan.
sí constelé con luz, que bueno, me alegra mucho y sé que ahí vas a encontrar mucha información y sé que se convierte, como dice Luz, en una bendición, en un regalo de vida, pero trabajándolo, ¿sí? Y qué bueno que lo sigas constelando. Muchas gracias a todos, les agradezco inmensamente este espacio, estos minutos. Espero que hayamos aprendido todos un poco. Yo también aprendo de ustedes, créanme, y también aprendo cada vez que exploro un poco más en cada uno de los temas. Espero poner más temas, espero que la casa siga abierta por mucho tiempo más, que no sea solo este espacio. Me alegra y me encanta hacerlo. Seguiré aquí, investigaré mucho más y les contaré mi experiencia como constelador familiar, cómo voy yo recopilando información que nos van ayudando a todos a construirnos y a aprender más de nosotros cada vez más. Bien por estas personas que piensan en el proyecto de trabajar en constelaciones con personas que están dispuestas a adoptar. Bien, me gusta ese proyecto, bien lindo porque sé que van a recibir herramientas. También para aquellos papás que empiezan a tener la idea de tener un hijo bajo otro sistema, entonces también, qué bonito que lo hagan ya en conciencia. Ese es el sueño de las constelaciones familiares. Ya no es solamente ir a buscar la dinámica y darle un orden, sino qué bonita sería hacerlo del pre. Yo anoche daba una conferencia y les decía a todo el mundo, constela cuando tenemos un problema, pero nadie ha venido a constelar y decir, oye, estoy tan bien que quiero constelar porque no sé por qué estoy tan bien. Eso nadie lo hace. Pero sí sería interesante empezar a dar esas herramientas mucho antes de otras cosas, y diría yo que la vida va hacia allá, a que ya como seres humanos entendamos un poco más sobre lo que son las dinámicas de familiares. Luz, muchas gracias por darme este espacio. A Luz Rodríguez, les digo, y a Luz también por haber estado acá en este espacio. Luz, gracias por esta casa abierta que es maravillosa. Siempre estaría en disposición de estar participando. Gracias a este espacio de órdenes del amor. Nos vemos en una próxima oportunidad. Mi nombre es Manuel Gómez. Fue un placer haberlos acompañado en este ratico y espero que nos podamos ver en otra ocasión. Estoy a su servicio desde el corazón, desde el alma, de lo que yo pueda aportar en sus vidas. Estoy a su servicio, estoy al servicio de la vida, del amor, al servicio de la transformación, al servicio de todo lo que sea que ser como seres humanos. Hago parte de ustedes y ustedes hacen parte de mí. Somos uno, dice la fuerza cuántica o la energía cuántica. Un abrazo para todos. Luz, te dejo acá el espacio para que nos acompañes otro ratico. Gracias, bendiciones para todos. Buena tarde y buena noche.